La próxima vez que la Comisión de Fiscalización quiera fiscalizar al gobierno, el gobierno se para y se va. Con lo cual la Comisión de Fiscalización queda sirviendo para nada. Lo único que puede hacer para que esa comisión sirva de algo, lo único que puede hacer el gobierno es acordar un tema con el correísmo. Solo cuando el gobierno y el correísmo se pongan de acuerdo en un tema, la comisión de fiscalización podrá trabajar. O sea, que no es que la comisión no sirve para nada, sino que solo puede servir para lo peor. Señora ministra, usted no debe ser tonta, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Qué tenía en la cabeza, señora Palencia, el momento en que le dijo, oye, Fernando, acompáñame? O sea, no tiene idea de quién es el señor Fernando Yávar, por Dios, ¿no? Mira, solo por verle al lado de este señor Yávar, a cualquier persona decente se le van las ganas de apoyarle en esa pelea con la otra, con la gritona de la Paola Cabezas. Vos hablabas de promiscuidad y efectivamente esto, Martín, esto es un putiferio. O sea, esto es donde todo el mundo habla a gritos y los gritos son apenas la expresión superficial de esta podredumbre. Eh, Esto es ya el retrato de una política sin moral y sin principios. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Oye, Roberto, lo que pasó el lunes en la comisión de fiscalización y que se hizo viral y que todo el mundo ha estado comentando, a propósito del juicio a la ministra del Interior, Mónica Palencia, perdóname la crudeza, pero fue un asco, fue espantoso. Y no, y un asco no solo por el griterío ese horrible que hace pensar en otras cosas que no son políticamente correctas nombrarlas, eh, que es un griterío ya endémico, ¿no? Ahí en la asamblea son gritones, es endémico en la asamblea y en especial en esa comisión. Y para variar, la protagonista otra vez fue Paola Cabezas, que creo que ya tiene algo zafado. Pero el hecho que le hizo especialmente desagradable a este episodio es que los actores, los protagonistas de esta historia ahí, que no fueron realmente Cabezas o Aipame, eh, son personajes son personajes tan oscuros y vergonzosos que deberían estar escondidos, metidos en algún pozo o en una cueva en Afganistán o en la mitad de la selva para que nadie los vuelva a ver, porque son personajes vergonzosos para este país. Pero sí, ahí aparecieron como si nada, ¿no? Como si todo, como si tal cosa, aquí están, y ya. Y me refiero a los voy a dar los nombres de estas personas. Estoy refiriendo a José Serrano, ex ministro del Interior del Correato, y a Fernando Yávar, el operador judicial del Correato, que cuando era miembro de la del Consejo Transitorio de la Judicatura metió la mano en la justicia para que Correa pueda controlar la justicia. Es algo que es impresentable. La impresión, Roberto, es que la impresión de ver esto ahí en la comisión es que el Ecuador bota pus por todos lados, está lleno de gangrenas y eso de Serrano fue como ver la pus. Y la indignación sale porque es como que nadie lo nota, ni le Mm. importa, ni lo siente, ¿no? Es que el hedor a carroña ya ni se siente, ya los ecuatorianos es como que no tienen la capacidad de oler dónde está la carroña. Sí, da la impresión de que no hay institucionalidad alguna, ¿no? En esa comisión de fiscalización, básicamente, Martín, está todo mal, todo. Y esto yo creo que tiene que ver con el pecado original del gobierno de Daniel Noboa, que es su alianza con los correístas y los socialcristianos al comienzo de la legislatura. Porque, ¿qué pasó? Entregaron la comisión de fiscalización, digamos que a los correístas más trasnochados en la persona de Ay, Pamela Pame. Aguirre,
Y después, cuando se pelearon con ellos, con los correístas, se lanzaron a recuperarla. ¿Cómo la recuperaron? Virando asambleístas. En este caso, viraron al socialcristiano Lenín Rogel. Eso es algo de lo que se jacta la bancada de gobierno, de haber aumentado sus filas, ¿no? La bancada de gobierno eran 16 cuando empezaron y ahora son más de 40 y se sienten orgullosos como si fuera una victoria política legítima, algo que consiguieron de una manera, a mí me parece inconfesable, ¿no? No sabemos qué ofrecieron a cambio de que se viraron, o sea, eso fue una evidente, en la mayoría de los casos, supongo, una evidente compra de asambleístas, de compra de conciencias de la que se sienten orgullosos. Así es que ahora, bueno, viraron al que tenían que virar y ahora tenemos el absoluto absurdo, Martín, que es algo que solo ocurría en la época en la que el correísmo controlaba toda la asamblea y la comisión de fiscalización se había ganado el mote de comisión de archivo. El absoluto absurdo de que la comisión de fiscalización, cuya tarea es ejercer el control político del gobierno, esté bajo el control político del gobierno, ¿no? Al extremo de que el lunes dejaron sin quórum la sesión y yo digo, podían haber tenido razones legítimas. Yo creo que tenían razones legítimas de irse, pero el hecho es que, más allá de las razones, el hecho es que cuando los asambleístas del oficialismo dejan la comisión de fiscalización se queda sin quórum. Significa que la próxima vez que la comisión de fiscalización quiera fiscalizar al gobierno, el gobierno se para y se va. Con lo cual la comisión de fiscalización queda sirviendo para nada. Lo único que puede hacer para que esa comisión sirva de algo, lo único que puede hacer el gobierno es acordar un tema con el correísmo. Solo cuando el gobierno y el correísmo se pongan de acuerdo en un tema, la comisión de fiscalización podrá trabajar. O sea, que no es que la comisión no sirve para nada, sino que solo puede servir para lo peor. Sí, Roberto, y volviendo a lo del lunes, es que fue una emboscada, una penosa y cobarde emboscada, Otra, ¿no? Martín, otra. Otra, sí, porque ya hace poquito le hicieron a la fiscal Diana Salazar, con la diferencia de que ahora lo estaban haciendo, lo hicieron durante un juicio político, eso es hasta más grave ya en lo institucional, pero cuando le hicieron a Salazar también fue feísimo, le hicieron ir a una comparecencia y ahí apareció Ronnie Aliaga, con que no tenía nada que ver, ni había sido anunciado y nada, es que así son. ¿No? Ahora, esta vez, a Mónica Palencia se la quiso sorprender con el testimonio, con una prueba que nunca la habían anunciado, ¿no? Con un testimonio que no había sido anunciado en el proceso, un proceso que ya lleva meses, que podían haber dicho, este testimonio va a entrar. Y me estoy refiriendo al testimonio de uno de los dos impresentables de la jornada de lunes, que es José Serrano, a quien le iban a hacer comparecer vía telemática desde el exterior, porque él vive afuera, nadie sabe bien por qué ni para qué. José Serrano, figura tétrica, pero tétrica del correísmo, cuyo poder hasta la actualidad se sustenta básicamente y aparentemente creo que es bastante evidente, en una red paraestatal de inteligencia. Es Así como es. que él maneja, como que él es dueño de una red de inteligencia, entonces sabe sobre las cárceles, sabe sobre los lobos, sabe sobre los choneros, sabe sobre el comandante ni sé qué, sabe sobre, y dice las cosas que le vienen en gana y nadie no rinde cuentas, nadie sabe si será verdad o no. Todos los datos que él da son a su conveniencia. Bueno, eso iba a hacerlo el lunes. Eh, Además, Finalmente sí no. previo aviso, Martín, hay que subrayar esto. O sea, la esencia del derecho a la defensa es que el que se defiende sepa de qué se está defendiendo, ¿no? Obvio, obvio. La ministra iba a ejercer su derecho a la defensa y de pronto le dicen que tiene que defenderse de algo que no se iba a presentar el señor, que no estaba entre las pruebas declaradas y anunciadas, iba a hacer una serie de acusaciones para las que ella no se había preparado. O sea, eso no se hace, eso no es correcto, Bueno, finalmente no se presentó este señor. No porque está ella se claro. fue. Sí, no está claro, sí, porque se fueron y no está muy claro, pero yo luego vi un video largo que manda desde Miami, creo que él vive en Miami,
donde él dice lo que iba a decir. Y claro, dice que el comandante tal era cuñado del fulano de tal, que a su vez es el que administraba las entradas a las bodegas donde están ni sé qué, las aduanas, y que el suegro es ni sé cómo. O sea, empezó a dar unos datos sobre que pueden ser ciertos, sobre ciertos oficiales de la policía vinculados con el narcotráfico, pero quién sabe si son ciertos o no. O sea, son datos que pueden ser de las mismas mafias que le dicen, oye, oye, flaco, anda y di esto, porque nos Mm. interesa que digan esto, porque no sabes, y seguimos haciéndole caso a este señor. Esta vez fue la asamblea, pero también es la prensa que le consulta como si fuera un súper experto en seguridad. Y lo único que él tiene son datos que nadie sabe qué serán. Sí, sí, eso es, o sea, más allá de todo lo oscuro que tiene este señor, ¿no? Nos acordamos de lo que dijo el hombre de los seguros del Estado, ¿cómo se llama? Diego. Diego Sánchez Silva. Diego Sánchez Silva en una corte en Estados Unidos dijo que en el Ecuador había delinquido con José Serrano, lo dijo bajo juramento allá. Vamos a ver. Ahora, Más allá de ese cheque que le puso por delante Fernando Villavicencio en una comparecencia y él se puso a balbucear porque no sabía dar una explicación, un cheque de más de $200,000 que recibió su pareja no, el cheque era de, sí, de el 230,000 dólares, sí. Mago Cherres, el hombre del caso Ispol. O sea, más allá de eso, yo sí quiero subrayar lo que vos dices, porque a mí hablabas antes de la pus y el olor a carroña, y a mí me parece que esta es una de las manifestaciones de ese olor a carroña. Esto es algo que está oliendo mal en la política nacional y es parte del paisaje. Este señor que no vuelve al país porque dice que le van a matar y que tiene un aparato de inteligencia, o sea, se jacta de estar endiabladamente bien informado. ¿En calidad de qué comparece, lo llaman a comparecer en el juicio político de Mónica Palencia? ¿En calidad de ministro del Interior? No, lo llaman a comparecer en su calidad, en su condición de hombre endiabladamente bien informado. ¿Y por qué está endiabladamente informado? Por lo que has dicho, tiene un aparato de inteligencia paraestatal que no sabemos exactamente en qué consiste, que probablemente viene de corromper a la policía, que probablemente viene de una relación inconfesable con las mafias, porque el señor sabe todo lo que se cocina dentro de las cárceles, por ejemplo, ¿no? Información valiosísima que no sabemos a cambio de qué se la dan, o sea, a cambio de algo ha de ser, ¿no? Porque la información es un bien muy valioso y ese tipo de información especialmente, y tiene que ser a cambio de algo, es decir, es un aparato de inteligencia particular, o sea, mercenario, Martín. Es un Es mercenario un mercenario de la información, sí. que no rinde cuentas a nadie, que administra la información que probablemente, como has dicho, beneficia a las mafias y él la administra en función de sus intereses y seguramente se calla mucho más de lo que dice. Y resulta que hay un montón de periodistas que le ponen el micrófono como si fuera un informante, una fuente legítima. Y ahora, en el colmo de la podredumbre nacional, hasta la Asamblea lo pretende usar a un mercenario para juzgar a la ministra del Interior. No me importa quién sea la ministra, o sea, la ministra que sea del gobierno que sea. La Asamblea no puede usar esa fuente corrupta y probablemente corruptora para juzgar a una ministra, pues, o sea, de dónde viene la información de este señor, a cambio de qué y cómo, y en función de qué la administra. O sea, por supuesto, esto lo hacen los asambleístas del gobierno, que supongo que también estarán probablemente respondiendo a las mafias, aún sin saberlo, ¿no? Sí, y para colmo, Roberto, para colmo, esto era una prueba testimonial no anunciada que viola el derecho a la justa defensa, ¿no es cierto? Quien se va a defender tiene que saber de qué se la va a acusar. La señora Palencia no sabía de qué le iba a acusar este individuo, ¿no? El asambleísta correísta Berresueta, Es uno de los eh, ponentes del juicio, ¿no? De los uno de los ponentes que se quejó de que la ministra le había interrumpido, creo que se quejó unas 35, No 38 me veces. interrumpa, no me interrumpa, no me No me interrumpa. interrumpa, no me interrumpa, no me interrumpa, y dale con el no me interrumpa, no acababa, pero eso no acababa nunca, ¿no?
dice que es prueba nueva y que eso se puede incorporar. Pero una prueba nueva ya, vámonos al mundo del derecho penal. Una prueba nueva es cuando, o aplica este concepto cuando hay una información que antes no existía y ahora existe, como por ejemplo cuando un testigo estaba desaparecido, no aparecía, no sabía nadie, y de repente, ¡pum! Aparece. Entonces, claro, ahí sí hay un testimonio nuevo, una prueba nueva, pero no pues así. Además, Roberto, en la ley orgánica de la función judicial no se habla nada sobre la prueba La función nueva. legislativa De la función legislativa, sí, no se habla nada de este tema, ¿no? Lo que se habla es de que cuando hay un juicio político, el proponente del juicio debe presentar todas las pruebas, la así dice, totalidad de la las pruebas totalidad de la prueba, dice la ley. al inicio del proceso, ¿no? Pues cuando me la cante, ¿no es cierto? Por eso, Roberto, yo creo que la ministra Palencia tuvo razón cuando abandonó la sala, se puso brava, molesta, se levantó, se fue, se gritaron ahí con Paola Cabezas, que siempre grita, y eso, pero es que Roberto, estos correístas son tramposos, ¿da? Sí. Porque tomando en cuenta lo de Salazar, son unos emboscadores, son unos asaltantes de camino, son unos bandoleros, ¿no? Y lo peor de Emboscadores y todo, embaucadores. y lo peor de todo es que los del gobierno, sabiendo todo esto que estoy diciendo aquí de asaltacaminos, de embaucadores, de todas estas cosas, sabiendo eso, se juntaron al principio de la judicatura. Entonces, ahora que no se quejen tampoco mucho, ¿no? Que chupen, sí, de Pero la vamos legislatura. a una pausa antes de que nos Sí, emocionemos vamos a más. una pausa y volvemos con otras barbaridades de este juicio político, porque la gritadera en realidad fue lo de menos. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan digital anual. $20 durante el primer año. Suscríbete en suscripción.expreso.es. Sí, Martín, otra barbaridad de este juicio viene ahora por cuenta de la otra parte, de la ministra Mónica Palencia. Y es esto Ah, de esta pretensión de hacerse representar por un abogado en un juicio político. ¿Qué es esto? O sea, ya no, o sea, estamos todos locos, ¿no? Y el que sentó ese precedente absolutamente disparatado, Martín, fue Guillermo Lasso, cuando en su juicio político decidió no asomar la nariz. Y en su lugar envió a su abogado, y su abogado era Edgar Neira, un excelente abogado que cumplió maravillosamente bien un papel que no le correspondía, porque la responsabilidad política, que es el tema del juicio político, ¿no es cierto? Es control político para establecer la responsabilidad política de un actor político y de la responsabilidad política. Solo puede dar cuenta el político responsable, pues, no su abogado. Esto no es un juicio, no es un juicio ordinario, esto no es un juicio penal ni civil. Lazo hasta señaló casillero judicial, como si estuviera en juicio de alimentos, Martín. O sea, él dijo, este es mi abogado y señaló casillero judicial antes del juicio político. Y ahora resulta que el abogado, que Mónica Palencia ha decidido mandar a su abogado, y para que lo represente ante los miembros de la Comisión de Fiscalización. Y cuando los miembros de la Comisión de Fiscalización se quejaron con toda la razón del mundo, el abogado lo primero que hizo es citar el precedente de Guillermo Lasso. Bueno, Guillermo Lasso también se hizo representar por un abogado. Bueno, pues está mal, ese precedente no tiene sentido porque está mal. Esto es un juicio político y, o sea, tanto hemos perdido la noción de cómo son las cosas, de cuál es la diferencia entre el control político y la justicia penal, que ya, o sea, ya perdimos hasta los procedimientos, hasta la noción de los procedimientos básicos, Martín. y, ¿y de qué abogado estamos hablando, Ah, Roberto? no, pues eso es lo mejor. Volvemos al Esto tema te de lo la dejé a PUS, ti. volvemos al tema de la PUS, Sí. a la carroña, a la podredumbre y al hedor de la carroña. Estamos hablando de Fernando Llava. Ese es el abogado que lleva la señora ministra. O sea, eh,
solo porque ahí estaba Serrano mencionado, no podía ser el más impresentable de todos los que estaban en ese lugar, ¿no? Porque se trata de un personaje, Yabar, es un personaje que tiene un sitio siniestro en la historia del Ecuador, así de grave. Él fue el encargado, Roberto, de meter la mano en la justicia para beneficio del gobierno de Rafael Correa. Él entregó el control de la justicia a un gobierno, en este caso al de Correa. Y eso es un crimen contra la República, aquí y en cualquier lugar que se considere democrático y civilizado. Y ahí estaba el señor, sentadote, ¿no? Porque además ocupa unos 3 puestos. Se trata, es que lo que hizo Fernando Yabar, yo no puedo creer que esté ahí sentadote como si nada. Se trata de alguien que participó en uno de los golpes más salvajes y avergonzosos que puede tener una república, ¿no? Que es, como dije, tener una justicia, El golpe a la eh, justicia. una justicia independiente, ¿no? Y es que esto es ya el no va más de la promiscuidad política, ¿no? Se trata del señor que dio el golpe judicial a favor de Correa, hoy al servicio paradójicamente, ¿no? Hoy al servicio de una ministra de un gobierno que se dice anticorreísta. O sea, no nos olvidemos, estamos hablando de una persona quizás de los pocos tan impresentables que puede darse el gusto de ser compinche de Serrano, porque probablemente lo es o lo fue. Estos no tienen compinches, ¿no? Estos lo que tienen es socios. Pero bueno, esto es el estado de la promiscuidad absoluta. Aquí no hay principios. Y déjame agregar algo, Roberto, en esta parte, ¿no? Por favor. En el caso de que la señora Valencia nos escuche o que alguien que nos escuche le diga que nos ha escuchado, ¿no? A mí sí me gustaría decirle directamente a la ministra, oiga, si usted busca un buen abogado, considere que hay miles de buenos abogados en el país. No se haga daño, pues no se haga daño presentándose en la asamblea como un señor que le perjudicó al país de una forma espantosa e irreparable, sobre todo irreparable. Ese señor debería estar escondido, no sé, en algún lugar, en la isla de Condorito, digamos, donde solamente hay una palmera y nada más. La Sí, de Condorito. sí, si no está preso, ¿no? Es que es una vergüenza que la ministra de un gobierno como este que trata de decirse anticorreísta, que ni siquiera se presente con él. O sea, ¿cómo se va a presentar con Yávar? Si lo quiere tanto, si cree que es un gran abogado, que es su amigo, que él tiene una cuestión emocional con él, coge el teléfono, pues llámele, hágale una consulta, apunte en una libretita y vaya a la comparecencia con el consejo, ¿no? Pero no vaya, no se presente en una cueva de asaltantes acompañado de Ali Baba. Eso es lo que hizo, ¿no? Señora ministra, usted no debe ser tonta. Pero ¿cómo se le ocurre? ¿Qué tenía en la cabeza, señora Palencia, el momento en que le dijo, oye, Fernando, acompáñame? O sea, no tiene idea de quién es el señor Fernando Yávar, por Dios, ¿no? Mira, solo por verle al lado de este señor Yávar, a cualquier persona decente se le van las ganas de apoyarle en esa pelea con la otra, con la gritona de la Paola Cabezas. Oye, lo que pasa es que lo peor es que no tiene idea, ¿no? Yo creo que Mónica Palencia sabe perfectamente quién es y qué hizo Fernando Llávaro. Mónica Palencia y Fernando Llávaro son parte del equipo de abogados, los principales abogados del presidente Daniel Noboa, ¿no? Pero la verdad es que es una vergüenza, como vos dices, que un personaje que cumplió un papel funesto, ¿no? Ahora termina siendo reivindicado de esta manera. Es como si nada hubiera pasado, ¿no? O sea, uno puede dar un golpe judicial en un gobierno y para el siguiente gobierno que supuestamente está en contra de todo lo que hizo ese gobierno, en contra del golpe judicial, en contra de todo lo que pasó, ser tratado como una persona decente, incluso recibir encargos de responsabilidad pública de primer nivel. Este señor, que también es, como ya dije, abogado personal de Daniel Noboa,
es el representante del Ejecutivo en la Comisión Especial para la Renovación Parcial de la Corte Así Constitucional. es. Eh, lo cual más allá del conflicto de intereses que esto encierra, porque es el gobierno el conflicto de intereses, ¿no? O sea, en la comisión que va a resolver la Corte Constitucional, ¿a quién pone Novoa? A su abogado. ¿Y qué hace su abogado? Él va, sí, a donde le manden va. Y ahora está representando a la ministra de Gobierno, del Interior, perdón, en un juicio político. Esto, con todo el pasado que este señor tiene. Y lo mismo se puede decir de Serrano, ¿no? Porque vos al principio de este episodio hablabas de los dos, y sí, o sea, verlos ahí reivindicados, ¿no? Es como si hubiera una amnistía social para ambos, no importa lo que hayan hecho, no importa lo que Serrano está haciendo, o sea, es un mercenario de los servicios de inteligencia. Y ahí está, dando información y siendo tratado como una fuente confiable y una fuente legítima. Y este señor que fue el operador político del gobierno que metió la mano en la justicia y fue el operador judicial, perdón, y fue operador judicial para la metida de manos precisamente, ahora está metido como abogado en las más altas instancias de la justicia, ¿no? O sea, esto es como si, Martín, es como si el próximo gobierno venezolano, digamos, un próximo gobierno venezolano, ya caída la dictadura, eh, la ministra de Gobierno, digamos, María Corina Machado, nombre como su abogado defensor al fiscal Tarek William Saab. O sea, Sí, vos te puedes imaginar algo así. más o menos eso, sí. Sí, esto es el. Vos hablabas de promiscuidad y efectivamente esto, Martín, esto es un putiferio. O sea, esto es donde todo el mundo habla a gritos y los gritos son apenas la expresión superficial de esta podredumbre. Eh, Esto es ya el retrato de una política sin moral y sin principios. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan digital anual. $20 durante el primer año. Suscríbete en suscripción.expreso.es.